La verdad sobre las familias es que muchas veces vemos lo que queremos ver, no lo que realmente está ahí. Aprendí esta lección de la forma más dolorosa posible, viendo cómo mi familia perfecta se desmoronaba como una copa de champán en una recepción de bodas, que, irónicamente, es exactamente donde esta historia realmente comienza a desmoronarse. Pero déjenme empezar desde el principio. Crecí en un tipo de privilegio que hace que los ojos de otras personas brillen de envidia. Nuestra casa parecía sacada de Architectural Digest, techos altos que parecían tocar las nubes, paredes blancas impecables que nunca mostraban una huella dactilar, y una piscina que albergó innumerables fiestas de verano, sus aguas azules brillando como diamantes bajo el sol de California. El éxito de mi padre en los negocios lo hacía todo posible, y nunca nos dejó olvidarlo. Valentina, querida, decía con ese tono familiar que mezclaba orgullo y autoridad y que llegué a asociar con importantes lecciones de vida, recuerda que todo lo que tenemos viene del trabajo duro. Asentía con la cabeza obedientemente, demasiado joven para comprender la compleja red de mentiras que eventualmente destrozaría a nuestra familia aparentemente perfecta, demasiado ingenua para notar que algunas cosas en nuestras vidas no provenían del trabajo duro, sino de una cuidadosa y calculada decepción. Catalina era mi prima, o al menos eso creí durante los primeros 25 años de mi vida. Apenas un año menor que yo, era hija del hermano menor de mi padre, el tío Mateo, y la tía Carmen. Donde nuestra casa era un testamento de riqueza y éxito, la de ellos era modesta, cómoda, pero siempre parecía necesitar una reparación u otra. El contraste era marcado, pero la generosidad de mi padre hacia ellos era un telón de fondo constante de nuestra infancia. La familia siempre se ayuda, explicaba mi madre cada vez que notaba a papá ayudándolos financieramente, con ese tono diplomático que había perfeccionado tras años de suavizar momentos incómodos. La familia cuida de la familia. Me daba una palmadita en la mano y cambiaba de tema, sin dejar nunca que su sonrisa se desvaneciera, sin mostrar ningún signo de que esas palabras podrían saberle amargas. Catalina y yo éramos inseparables mientras crecíamos. Compartíamos todo, ropa, secretos, sueños y, lo más importante, tiempo. Nuestros cuartos podían estar en casas distintas, pero pasábamos tantas horas juntas que las líneas entre prima y hermana comenzaron a desdibujarse. Aún puedo imaginarme a las dos tendidas en mi cama tamaño king, rodeadas de un lujo que hacía que los ojos de Catalina brillaran con un asombro apenas disimulado, planeando nuestro futuro con la certeza absoluta que solo poseen los niños. Iremos juntas a la universidad, decía ella, acostada de espaldas mirando el techo de mi habitación, donde los pequeños cristales de mi lámpara proyectaban arcoíris danzantes sobre la superficie blanca. Y luego viviremos en apartamentos uno al lado del otro, y nuestros hijos serán mejores amigos también. Yo sonreía y asentía, sin cuestionar por qué mi padre parecía iluminarse cada vez que Catalina lograba algo, porque su orgullo hacia sus logros parecía opacar con frecuencia su reacción a los míos. Nuestros recuerdos de la infancia son como un álbum de fotos lleno de momentos perfectos, veranos junto a la piscina, donde Catalina pasaba más tiempo en nuestra casa que en la suya, mañanas de Navidad cuando llegaba corriendo antes del amanecer, como si Santa pudiera olvidarse de entregar regalos en su hogar más modesto, incontables cenas donde mi padre nos contaba historias de su éxito empresarial, dejando que sus ojos se detuvieran en la atención absorta de Catalina solo un instante más de lo necesario. Al mirar hacia atrás ahora, puedo ver las señales que deberían haber hecho sonar las alarmas. La forma en que mi padre dejaba todo para asistir a los eventos escolares de Catalina, mientras a menudo faltaba a los míos debido a reuniones importantes. Como la llevaba de compras por separado durante las vacaciones familiares, regresando con bolsas de tiendas de diseñadores que mis tíos nunca podrían haber costeado. Los regalos excesivos de Navidad, la mayor mesada, la presencia constante en cada hito de su vida. Pero cuando eres joven, no cuestionas estas cosas. Las aceptas como parte del tapiz de tu vida familiar, como el sonido de la voz de tu madre o el olor del perfume de tu padre. Solo más tarde, cuando los hilos comienzan a desmoronarse, te das cuenta de que el patrón nunca tuvo sentido. Cuando se acercó la graduación de la preparatoria, mi padre hizo un anuncio que en su momento parecía completamente natural. Estábamos en nuestro patio trasero durante nuestra fiesta de graduación conjunta, el sol poniente bañándolo todo con una cálida luz dorada, y él reunió la atención de todos. Tengo algo importante que decir, declaró, poniendo un brazo alrededor de cada una de nosotras. Mis dos niñas merecen la mejor educación posible. Pagaré para que tanto Catalina como Valentina asistan a la universidad que elijan. Recuerdo cómo los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas de gratitud,
mientras yo simplemente sonreía, dándolo por hecho. Después de todo, ¿acaso no era eso lo que los padres adinerados hacían? ¿Proveer para sus hijos? No me di cuenta de cómo la sonrisa de mi madre parecía un poco demasiado rígida, como el agradecimiento de mi tío Mateo sonaba un poco demasiado ensayado, como la tía Carmen no podía mirar a nadie a los ojos mientras se secaba unas lágrimas que no eran enteramente de alegría. La universidad fue como entrar en un sueño que habíamos imaginado juntas desde la infancia. Catalina y yo terminamos en la misma universidad, con dormitorios convenientemente ubicados uno frente al otro en el mismo pasillo. Esto será increíble, dijo emocionada mientras decorábamos nuestras habitaciones, colgando luces de hadas y arreglando fotos de nuestra infancia compartida. Nada podrá separarnos, ¿verdad, Valentina? Nada, prometí, creyéndolo con todo mi corazón. Dios, qué ingenuas éramos. Qué ingenua era yo. Pero ese es el problema con las familias perfectas. A veces son perfectas solo porque elegimos no mirar demasiado de cerca las grietas en los cimientos. La universidad pasó más rápido de lo que esperaba. Entre las clases, las sesiones de estudio y el constante torbellino de la vida en el campus, esos 4 años se sintieron como un hermoso sueño. Antes de darme cuenta, estaba cruzando el escenario para recibir mi diploma, con mi familia vitoreando desde la audiencia. Me sentía en la cima del mundo, armada con mi título y lista para enfrentar el próximo capítulo de mi vida. Pronto conseguí un trabajo en una prestigiosa firma de marketing, y todo parecía ir encajando en su lugar. Bueno, casi todo. Papá, he estado pensando en conseguir mi propio lugar, mencioné una noche durante la cena, mi voz llena de la emoción de alguien a punto de dar su primer paso real hacia la adultez. He estado viendo apartamentos en línea. El mercado de alquiler es una locura ahora, pero con un pago inicial. Valentina, me interrumpió, dejando el tenedor sobre la mesa con una firmeza que hizo que mi estómago se encogiera. Eres una mujer independiente ahora. Tienes un buen trabajo. Es hora de que te mantengas por ti misma. Sus ojos, usualmente cálidos de orgullo al mirarme, se habían endurecido como el acero. Tu madre y yo te dimos una gran educación, pero ahora es momento de que te mantengas en pie por ti misma. Mi madre simplemente se sentó allí, asintiendo en acuerdo, su rostro una máscara cuidadosamente compuesta que había visto usar incontables veces antes. Sentí como si me hubieran abofeteado. La picadura del rechazo se hizo peor por el hecho de que ambos actuaron como si esto fuera lo más natural del mundo, como si empujar a su hija hacia la lucha financiera fuera, de alguna manera, hacerle un favor. Así fue como terminé en un diminuto apartamento de una sola habitación, viendo cómo mis ahorros crecían a un ritmo dolorosamente lento mientras la mitad de mi salario se iba en renta. Pero estaba decidida a demostrar que podía hacerlo sola. Me lancé de lleno en mi trabajo, quedándome hasta tarde en la oficina, aceptando proyectos adicionales, haciendo todo lo posible para demostrar mi valía, a mis empleadores, a mis padres, a mí misma. Luego llegó la boda de Catalina. Había conocido a Antonio en un evento benéfico, el tipo de evento que mi padre solía patrocinar, y su romance relámpago tenía todos los ingredientes de un cuento de hadas. Cuando me pidió que fuera su dama de honor, acepté sin dudarlo. A pesar de mis propios problemas económicos y el creciente sentido de desigualdad en nuestra dinámica familiar, me sentía genuinamente feliz por ella. Los 4 meses previos a la boda fueron un torbellino de actividades. Me entregué por completo a mis responsabilidades, ayudando a Catalina a elegir todo, desde su vestido hasta los adornos de las mesas. Cada decisión iba acompañada de la entusiasta aprobación de mi padre y su aparentemente interminable tarjeta de crédito. Solo lo mejor para mi pequeña princesa, decía, y aunque hablaba con Catalina, esas palabras resonaban en mi mente, recordándome todas las veces que nunca fui su princesa. El día de la boda llegó, perfecto en todos los sentidos. La ceremonia fue hermosa, la recepción elegante. Observé a Catalina bailar con Antonio, ambos irradiando felicidad, mientras yo sorbía champán y jugaba mi papel como la prima solidaria. Entonces mi padre se levantó para dar su discurso. Catalina, comenzó, con la voz cargada de emoción, has sido como una hija para mí todos estos años. Verte crecer junto a Valentina ha sido una de las mayores alegrías de mi vida. Sonreí automáticamente, esperando un discurso de boda estándar. Pero luego continuó, sacando un sobre con un gesto teatral que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia.
Es por eso que quiero darte algo especial, algo para que comiences tu nueva vida juntos. Hizo una pausa para darle más dramatismo, sus ojos brillando de alegría. Las llaves de su propio apartamento. La copa de champán casi se me resbaló de las manos. La sala estalló en exclamaciones y aplausos. El tío Mateo y la tía Carmen lloraban, aunque ahora me pregunto si sus lágrimas tenían significados diferentes. Catalina corrió a abrazar a mi padre, sollozando agradecimientos en su hombro. «Te lo mereces», dijo él en voz lo suficientemente alta para que todos lo escucharan. «Te quiero como a mi propia hija». Esas palabras nos perseguirían a todos. Me quedé allí congelada mientras los familiares rodeaban a Catalina y Antonio, felicitándolos por su increíble regalo. Mi mente giraba, fragmentos de recuerdos adquiriendo de repente un nuevo significado, cada trato preferencial, cada regalo adicional, cada mirada prolongada. El mismo padre que me había dicho que me mantuviera por mi cuenta acababa de regalarle a mi prima un apartamento como si no fuera más que un detalle de boda. Apreté mi copa de champán con tanta fuerza que pensé que podría romperse, pero seguí sonriendo. Años de mantener la imagen perfecta de nuestra familia me habían enseñado bien. Este era el día de Catalina, después de todo. No haría una escena. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado, como una falla geológica finalmente cediendo después de años de presión. 3 días después, me encontré de pie frente a la puerta de mis padres. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme cuando mi padre abrió. «Necesitamos hablar», dije, entrando al salón familiar donde había pasado tantos momentos felices, momentos que ahora se sentían contaminados por preguntas que no podía ignorar. «¿Qué tienes en mente, Valentina?» Se acomodó en su sillón favorito, luciendo perfectamente tranquilo, como si no hubiera lanzado una bomba sobre mi vida. La luz del sol de la tarde se colaba por las ventanas, proyectando largas sombras en la habitación, resaltando las canas en su cabello y las líneas alrededor de sus ojos que nunca había notado antes. «¿De verdad? ¿Vas a fingir que no sabes?» Seguía de pie, demasiado agitada para sentarme. «Me dijiste que me ganara la vida, que me mantuviera sola, pero acabas de regalarle a Catalina un apartamento como si nada. ¿Quieres explicarme eso?» Mi padre suspiró, el sonido cargado de lo que ahora reconozco como culpa disfrazada de exasperación. «Es diferente con Catalina. Ella no tiene las mismas oportunidades que tú». «¿Diferente cómo?» «Fuimos a la misma universidad, tuvimos la misma educación, que tú pagaste, por cierto. Ella viene de una familia pobre, Valentina. La familia de Antonio tampoco tiene dinero. Tu tío no puede ayudarlos a empezar su vida». Se inclinó hacia adelante, su voz adoptando ese tono condescendiente que usaba cuando explicaba conceptos de negocios a las mujeres. «Con los precios de hoy, nunca podrían ahorrar lo suficiente para un lugar propio». Solté una risa seca que sonó amarga incluso para mí misma. «Ah, ¿y yo sí puedo? La mitad del país vive alquilando, papá. Ellos podrían haber hecho lo que yo estoy haciendo, trabajar, ahorrar, alquilar un apartamento como personas normales». «Estás siendo mercantilista», espetó, su fachada calmada resquebrajándose. «Esto no se trata de ti. Es mi dinero, y yo decido cómo gastarlo. Ayudo a la familia de tu tío porque lo necesitan». «¿Mercantilista?» Mi voz se elevó con indignación. «Esto no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con justicia. ¿Cómo crees que se siente ver cómo tratas mejor a tu sobrina que a tu propia hija?» «Basta», intervino mi madre, entrando a la sala. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba en casa. «¿Cómo te atreves a cuestionar las decisiones de tu padre? No tienes derecho a decirle cómo gastar su dinero». Me volví hacia ella, sintiendo el peso de años de preguntas no formuladas. «Ah, sí. ¿Y estás de acuerdo con esto? ¿Con que tu esposo le regale un apartamento a la hija de otra mujer mientras le dice a la suya que luche? No uses ese tono conmigo, jovencita». El rostro de mi madre se puso rojo de ira. «Tu padre te ha dado todo, y así es como le pagas, con celos y exigencias». «¿Celos?». La palabra salió casi como un grito. ¿Creen que esto se trata de celos? Esto se trata de respeto, de tratar a tu propia hija con la misma consideración que muestras a los demás. «Sal de mi casa». La voz de mi padre era fría,
más fría de lo que jamás la había escuchado. Hasta que puedas apreciar todo lo que hemos hecho por ti y disculparte por este comportamiento, sal de mi casa. Con gusto. Tomé mi bolso, años de dolor y confusión cristalizándose en algo más duro, algo inquebrantable. Y no se preocupen por hacer nada más por mí. No quiero su caridad. Mis ojos ardían con lágrimas de ira mientras subía a mi auto. No se trataba del dinero, nunca lo había sido. Era sobre el doble estándar, sobre ver a mi padre hacer todo lo posible por Catalina mientras me decía que me endureciera. Esa noche marcó el comienzo de 5 años de silencio que cambiarían todo. Esos 5 años transformaron mi vida de maneras que nunca esperé. Construí mi carrera, ascendí en las filas de mi firma de marketing hasta convertirme en gerente senior de cuentas. Ahorré dinero con diligencia, aunque ni de cerca lo suficiente para un pago inicial en este mercado loco. Y lo más importante, encontré a Santiago. Entró en mi vida durante una reunión con un cliente, el director creativo con el que estábamos colaborando para una gran campaña. Algo simplemente hizo clic en el momento en que nuestras miradas se cruzaron en la sala de conferencias. No fue solo sus cálidos ojos marrones o la forma en que su sonrisa iluminaba la habitación, fue como realmente me veía, me valoraba, me ponía en primer lugar de una manera que mi familia nunca lo había hecho. Cuando me propuso matrimonio un martes cualquiera mientras cocinábamos juntos, con el aroma de ajo y hierbas llenando nuestra cocina, supe que finalmente había encontrado a mi verdadera familia. La planificación de la boda comenzó de inmediato, fijamos la fecha para principios de verano, y me dediqué a ello con la misma determinación que le pongo a todo en mi vida. Entonces llegó la parte más difícil, la lista de invitados. Pasé horas en la mesa de mi cocina, mirando nombres y relaciones. Aunque no fue difícil decidir quién no estaría en la lista. No había hablado con mis padres ni con Catalina en 5 años, no desde su desagradable mensaje en Facebook. Felicidades por demostrar lo histérica y paranoica que te has vuelto. Siento pena por tu prometido. Está casándose con una mujer delirante que inventa historias enfermas sobre su propia familia porque no puede manejar no ser el centro de atención. No te preocupes por bloquearme, lo haré yo misma. La bloqueé silenciosamente después de eso. Era más fácil así, más limpio. Construí una nueva vida, me rodeé de personas que me valoraban y traté de olvidar a la familia que me hizo sentir como una hija de segunda clase. Pero las noticias viajan rápido en las familias, incluso en las rotas. Estaba sentada en mi apartamento, revisando arreglos florales y debatiendo entre rosas y peonías, cuando sonó mi teléfono. El nombre de mi papá apareció en la pantalla, la primera vez en 5 años. Mi corazón saltó a mi garganta, y mi mano tembló mientras contestaba. Valentina, su voz sonaba más vieja, de alguna manera más cansada. Me enteré de que hay felicitaciones en orden. ¿Quién te lo dijo? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. ¿Eso importa? ¿Por qué no me invitaste a tu boda? Hizo una pausa, y pude escuchar el dolor en su voz. Soy tu padre. Debería ser yo quien te lleve al altar. Una risa amarga escapó de mí antes de que pudiera detenerla. ¿En serio? ¿Ahora quieres jugar la carta de padre? Algo en escuchar su voz desató todas las emociones que había contenido cuidadosamente durante 5 años. De hecho, tengo curiosidad, ¿me vas a regalar un apartamento como regalo de bodas? ¿Sabes cómo lo hiciste con Catalina? El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Finalmente, aclaró su garganta. Mira, querida, los negocios no han ido bien últimamente. Puedo darte 5,000 pesos para la boda. Es un regalo generoso. Deberías estar agradecida. $5,000. Después de regalarle a Catalina un apartamento entero, sentí ese viejo ardor familiar de indignación subiendo por mi garganta. Algunas cosas, al parecer, nunca cambian. Gracias por tu generosidad, papá, pero quédate con tu dinero. No lo necesito. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Miré mi teléfono, mis manos temblando ligeramente, preguntándome si esos 5 años de silencio habían sido mejores que este recordatorio de por qué había cortado contacto en primer lugar. A la mañana siguiente, apareció una notificación en mi teléfono. Gabriel Herrera ha compartido una publicación. Mi padre rara vez publicaba en redes sociales, así que ver su nombre ya me hizo sentir un nudo en el estómago.
Cuando la abrí, mis manos comenzaron a temblar. Nunca pensé que tendría que escribir algo así sobre mi propia hija, comenzaba el post, pero Valentina ha mostrado su verdadera cara. Está exigiendo un apartamento como regalo de bodas, amenazando con no invitarme a su boda si no cumplo. El egoísmo y la actitud mercenaria que está demostrando me rompen el corazón. ¿Qué le pasó a la hija que crié? Los comentarios empezaron a llegar de inmediato. La tía Linda, ¿qué tan desagradecida puede ser? El primo Jaime, algunas personas nunca aprecian lo que tienen. Incluso personas que apenas conocía opinaban, ¿no puedes exigir regalos así? ¿Qué clase de hija chantajea a su propio padre? Mis dedos volaron sobre el teclado antes de que pudiera detenerme. Es una cuestión de principios. Le diste a mi prima un apartamento como regalo de bodas. Tu propia hija merece la misma consideración, o al menos una explicación por la diferencia en el trato. Pero los comentarios seguían llegando, cada uno más crítico que el anterior. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir, pero algo dentro de mí se había roto. Abrí una nueva publicación y comencé a escribir. Déjenme contarles una historia que me ha molestado durante años, comencé. Es sobre un padre que siempre ha tratado mejor a su sobrina que a su propia hija. Déjenme enumerar cómo, cada cumpleaños, Catalina recibía fiestas lujosas, mientras los míos eran reuniones familiares simples. Cuando íbamos a viajes familiares al extranjero, papá siempre llevaba a Catalina de compras por separado, comprándole cosas extras que yo nunca recibí. Su mesada siempre fue el doble de la mía. Papá pagó su educación, lo cual aprecio que haya hecho por ambas. Le dio un apartamento como regalo de bodas mientras me decía a mí que me mantuviera sola. En la boda de Catalina, tuvo su primer baile con mi padre en lugar de con el suyo. Hice una pausa, mis dedos flotando sobre el teclado. Entonces, algo me impulsó a agregar, y saben que, mientras más lo pienso, más sospechosa me parece toda esta situación. Ni siquiera me sorprendería si resultara que Catalina en realidad es hija de mi padre. Publiqué antes de poder pensarlo 2 veces. Las palabras me miraban desde la pantalla, como una bomba nuclear arrojada al centro de la fachada cuidadosamente mantenida de nuestra familia. No habría marcha atrás ahora. El impacto de mi publicación fue devastador. En cuestión de horas, mi teléfono estaba lleno de llamadas y mensajes de todas las esquinas de la familia. Mi mamá llamó primero, su voz aguda de rabia. ¿Cómo pudiste? ¿Tienes idea de lo que has hecho a esta familia? Tu padre está devastado. Te criamos mejor que esto. La llamada de mi padre fue la siguiente, una ráfaga de rabia y acusaciones sobre cómo estaba destruyendo el buen nombre de la familia. Para mí, estás muerta, espetó antes de colgar. La llamada de la tía Carmen fue particularmente venenosa. Eres una, su voz estaba llena de odio. ¿Cómo te atreves a sugerir algo tan? Podía escuchar el miedo detrás de su furia, aunque aún no entendía por qué. Luego llegó el mensaje de Catalina. Felicidades por probar lo delirante y paranoica que eres. Tu prometido debería saber a lo que se enfrenta. Disfruta casarte sabiendo que has arruinado a tu familia. Me bloqueó antes de que pudiera responder. Bloqueé a todos los que dejaron comentarios o mensajes hirientes. Mi lista de invitados a la boda se redujo considerablemente, pero me convencí de que era lo mejor. Solo el tío Mateo permaneció en silencio durante todo el alboroto, lo cual encontré extrañamente reconfortante en medio del caos. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de preparativos para la boda. Santiago fue mi roca, apoyándome sin cuestionar mi decisión de cortar lazos con mi familia, ayudándome a reorganizar las mesas de los invitados y cancelar las reservaciones para los que ya no estarían allí. Entonces, una lluviosa tarde, alguien golpeó mi puerta. El tío Mateo estaba allí, luciendo como si no hubiera dormido en días. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Necesitamos hablar. Nunca había visto a mi tío tan destrozado. Se sentó pesadamente en mi sofá, con las manos apretadas hasta que sus nudillos estaban blancos. Tu publicación, comenzó, sobre el trato de tu padre hacia Catalina. Me hizo empezar a pensar. A recordar de verdad. Su voz se quebró mientras me contaba sobre los primeros años de su matrimonio, cómo mi padre siempre estaba en su casa, cómo insistía en llevar a Carmen a casa del trabajo, diciendo que no era seguro que tomara el autobús. Esto fue incluso antes de que ella estuviera embarazada de Catalina.
Siempre le traía regalos, cosas caras, continuó el tío Mateo, su voz hueca. Yo. Dios, fui un idiota. Pensé que solo era un hermano generoso. Sacó un sobre de su chaqueta con manos temblorosas. Tenía que saberlo. Después de tu publicación, simplemente tenía que saberlo. Los resultados del examen de ADN estaban impresos en papel oficial. El tío Mateo había reunido muestras de cabello de los tres, Catalina, mi padre y él mismo. Los resultados eran inequívocos. La relación genética de mi tío con Catalina mostraba solo un parentesco de tío, mientras que mi padre tenía un 99.99% de coincidencia paternal. Carmen confesó todo hoy, susurró mi tío Mateo. 25 años. Han estado teniendo un romance durante 25 años, desde antes de que Catalina siquiera fuera concebida. Nos quedamos allí sentados hasta pasada la medianoche, juntando piezas de recuerdos que de repente cobraban un sentido aterrador. El trato especial, los regalos excesivos, la forma en que mi padre siempre parecía saber todo sobre la vida de Catalina antes que nadie. Todas esas veces que insistió en llevar a la tía Carmen a citas médicas cuando estaba embarazada. Lo siento tanto, Valentina, dijo el tío Mateo mientras se levantaba para irse. Debería haberlo visto. Debería haberlo sabido. Lo observé caminar hacia su auto bajo la lluvia, sus hombros encorvados por el peso de 2 décadas de traición. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, no sentí satisfacción por haber tenido razón. A la mañana siguiente, mientras todavía procesaba la conversación con mi tío, mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá. Valentina, tu tío acaba de irse. Necesitamos hablar. ¿Puedes verme en el café Rosemary en 1 hora? La encontré ya allí, sentada en un rincón, luciendo como si no hubiera dormido. Sus manos envolvían una taza de café intacta, y noté que temblaban ligeramente. La luz de la mañana que entraba por las ventanas del café destacaba las canas en su cabello y las profundas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de años de verdades ignoradas. He solicitado el divorcio, dijo antes de que pudiera sentarme siquiera. Acabo de salir de la oficina del abogado. Su voz se quebró, y décadas de compostura cuidadosamente mantenida finalmente se derrumbaron. 25 años de matrimonio, y nunca supe. Nunca quise saber, tal vez. El tío Mateo le había contado todo, los resultados del ADN, la confesión de Carmen, el romance que había durado décadas. Él también había solicitado el divorcio, incapaz de permanecer casado con una mujer que había vivido una mentira tan profunda. Nos sentamos allí durante horas, el café enfriándose entre nosotras, mientras mi madre finalmente se permitía ver lo que había estado evitando durante años. Valentina, dijo, extendiendo la mano para tomar las mías, sus ojos llenos de lágrimas que probablemente había contenido desde que yo era una niña. Te debo la mayor de las disculpas. Todos estos años, lo defendí. Me puse de su lado. Vi cómo favorecía a Catalina y me dije a mí misma que no era nada. Su voz se quebró. Debería haberte escuchado. Debería haber visto lo que estaba pasando en mi propia casa. Mamá, no. Déjame terminar, insistió, apretando mis manos con fuerza. Cuando publicaste sobre tus sospechas, estaba tan enojada. Pensé que intentabas herirnos, vengarte. Pero eras la única lo suficientemente valiente como para decir lo que todos deberíamos haber visto. Pedimos una botella de vino, y mientras la luz de la tarde se suavizaba convirtiéndose en noche, mi madre compartió todas las señales que había ignorado a lo largo de los años, todos los momentos que de repente tenían un sentido terrible. Cada recuerdo que compartía era como una pieza más del rompecabezas familiar cayendo en su lugar, revelando una imagen que ninguno de nosotros había querido ver. Esa noche, estaba en casa tratando de procesar todo cuando alguien empezó a golpear mi puerta con fuerza. La abrí para encontrar a mi padre parado allí, su rostro morado de furia. ¿Estás feliz ahora?, gritó, empujándome para entrar en mi apartamento. Has destruido todo. 2 familias destruidas porque no pudiste mantener la boca cerrada. Yo no destruí nada, repliqué, sorprendida de lo firme que estaba mi voz. Tú lo hiciste hace 25 años. Tú tomaste decisiones que arruinaron a estas familias. Yo solo expuse la verdad. Su rostro se torció en una mezcla de rabia y algo más, miedo, tal vez, o vergüenza. Bueno,
no estaré en tu boda. ¿Qué te parece esa verdad? No planeaba invitarte, dije en voz baja. Ya tienes otra hija, ¿no es así? La expresión de shock en su rostro fue casi cómica. Antes de que pudiera responder, abrí la puerta y le hice un gesto para que se fuera. Cuando lo hizo, cerré la puerta con firmeza detrás de él, dejándolo de pie en el pasillo con el peso de sus elecciones. Esa noche, llamé al tío Mateo, mis manos temblando ligeramente mientras marcaba su número. Tío Mateo, tengo algo que pedirte. Tomé una profunda respiración. ¿Me llevarías al altar en mi boda? Hubo una larga pausa, y lo escuché aclararse la garganta varias veces antes de hablar. Valentina, su voz estaba cargada de emoción, sería un honor. Los siguientes 2 meses pasaron en un torbellino de preparativos para la boda. La lista de invitados era más corta de lo que originalmente había planeado, pero de alguna manera eso la hacía más especial. Cada persona que asistió había elegido la verdad sobre las mentiras cómodas, se había mantenido a mi lado cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado. El lugar de la boda era hermoso, un jardín adornado con rosas blancas y peonías que captaban la luz de la mañana como gotas de rocío. Mi mamá se sentó en la primera fila, secándose los ojos con un pañuelo. Cuando el tío Mateo tomó mi brazo para llevarme al altar, vi lágrimas en sus ojos también. A veces, las familias que elegimos son más fuertes que aquellas en las que nacemos. Los trámites del divorcio entre mis padres avanzaron sorprendentemente rápido. Mi mamá me contó más tarde que mi papá aceptó todo solo para terminarlo lo antes posible, tal vez esperando minimizar el escándalo. Llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales, y mi mamá recibió un acuerdo de 200,000 pesos. Estaba en mi pequeño apartamento, rodeada de tarjetas de agradecimiento de la boda que estaba escribiendo, cuando mi mamá vino a visitarme una tarde. «Quiero que tengas esto», dijo, deslizando un sobre por la mesa de café. Dentro había un cheque por el monto total del acuerdo. «No necesito este dinero. Lo que necesito es que mi hija tenga el hogar que se merece», me interrumpió, extendiendo la mano para apretar la mía. «Considéralo una compensación por todos los años en los que fallé al no apoyarte». «No fallaste. Lo hice. Pero estamos arreglando las cosas ahora», sonrió. «Además, ¿qué mejor manera de usar su dinero que dándote por fin lo que él debería haberte dado hace años? No pretenderé que no lloré cuando deposité ese cheque, o cuando Santiago y yo encontramos el apartamento perfecto, un hermoso lugar de 3 habitaciones con un balcón y suficiente espacio para empezar la familia que soñábamos tener. Cada vez que abro la puerta de nuestro hogar, siento que se ha hecho justicia. Mi papá y la tía Carmen se casaron el mes pasado. Me enteré a través del rumor familiar. Al parecer, ni siquiera esperaron a que se secara la tinta de sus respectivos papeles de divorcio. Ya no están ocultando su relación, sus redes sociales están llenas de fotos de ellos como pareja feliz, como si los últimos 25 años de engaño nunca hubieran ocurrido. No sigo sus cuentas. No necesito hacerlo. La mayoría de nuestros parientes se pusieron del lado de mi mamá y mío una vez que los resultados del ADN se hicieron públicos. Incluso aquellos que inicialmente defendieron a mi papá no pudieron ignorar la evidencia. El tío Mateo viene a cenar todos los domingos ahora. Está empezando a salir de nuevo, dando pasos tentativos hacia la vida después de la traición. Mi mamá se une a nosotros a menudo, y verla sanar junto al tío Mateo, cuñados unidos por un dolor compartido, ha sido hermoso. A veces, tarde en la noche, pienso en Catalina, en el hecho de que técnicamente es mi media hermana. Me pregunto si sabía, si alguna vez sospechó la verdad detrás del favoritismo de nuestro padre. Pero esos pensamientos ya no me quitan el sueño. Ahora tengo mi propia vida, mi propio hogar, mi propia familia, construida sobre la honestidad en lugar de secretos, sobre la verdad en lugar de mentiras cómodas. Y si hay algo que he aprendido a través de todo esto, es que a veces las verdades más dolorosas nos liberan para construir algo mejor, algo real. Las lecciones más profundas de la vida a menudo llegan a través de nuestros desafíos más difíciles. Al compartir esta historia con ustedes, me recuerda que ninguno de nosotros camina solo por estos caminos. Si esta historia tocó tu corazón, un me gusta ayudará a que llegue a otras personas que puedan necesitar escucharla. Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios abajo, y no olvides suscribirte para unirte a nuestra familia de narradores.